¿Cómo están? Y bienvenidos a todos los curiosos a un nuevo video de este canal. En este video veremos todos los misterios y curiosidades relacionadas al mar, al gigante océano, monstruos marinos, barcos que desaparecen, gente que desaparece, curiosidades perdidas, cosas extrañas que aparecen en la playa e infinitas cosas más que no vas a poder creer cuando las conozcan. Antes de este tremendo viaje les pido suscribirte a este canal para poder seguir entregándoles más contenidos de este nivel todas las semanas. Y ahora no perdamos más tiempo, abróchese el cinturón porque esto se viene fuerte. Fobia al océano. La talasofobia es el miedo extremo al mar. Es como una sensación de esa masa de agua oscura, peligrosa, helada y les da pánico a las personas que lo sufren. Es el pánico a estar cerca del océano. El origen de esta fobia realmente se desconoce, pero se genera incluso sin estar cercano a sufrir algún riesgo. Y es más, la gente que sufre de talasofobia puede sentir pánico solo con imaginar el mar. Corazón de la oscuridad. El corazón de la oscuridad o abismo de Challenger es el punto más profundo del océano. Está en el extremo sur de la fosa de las Marianas, en el océano Pacífico, cerca de las Filipinas, y tiene una profundidad de 10.902 metros. Es tanta la oscuridad y es tanta la presión que existe en ese punto que no existe vida como la que nosotros conocemos. El oxígeno del planeta. Todos sabemos que en Amazonas es el mayor limpiador de oxígeno que tenemos para vivir en este planeta. Pero realmente quien entrega el 70% del oxígeno en este planeta es el océano. Zonas muertas. Las zonas muertas son grandes zonas de agua que tiene poco oxígeno. Se les llama muertas porque pocos organismos logran sobrevivir ahí. La mayor parte se sofoca y muere. Es importante que desde 1950 han ido aumentando estas zonas en el océano. Los animales crecen menos, tienen problemas reproductivos, tienen enfermedades, mutaciones genéticas. Esto es por el cambio climático y hay que asumir que nosotros como humanos somos uno de los primeros responsables. Como las aguas cálidas tienen menos oxígeno, ya sabemos que con el calentamiento global, el agua se está sobrecalentando más y por ende tiene más dificultades de llegar el oxígeno a las profundidades del océano. Contaminación por plástico. El océano sufre por lo que estamos provocando con los plásticos. Obviamente también todos sus animales, no solo a nivel terrestre, sino que en el mismo océano. Acá les voy a dejar unos datos que les va a explotar la mente. 700 especies han comido o están atrapadas en plástico. 1 millón de aves tienen plástico en su interior y más de 100.000 mamíferos tienen plástico. De aquí al 2070 se proyecta que casi todas las especies marinas incluirán plástico en su nueva dieta. Gigante encontrado en la playa. Un tronco gigante se encontró en una playa de Washington, Estados Unidos. Es uno de los troncos más grandes vistos. Esta playa es parte del Parque Nacional Olímpico, con muchos árboles de cientos de años de antigüedad. En invierno, los vientos son tan fuertes que arrancan estos árboles y terminan en un río cercano que termina desembocando en esta playa. Es un fenómeno frecuente. Y en las profundidades. Todos conocemos las terribles consecuencias de los tsunamis en la Tierra, pero ¿sabías que hay tsunamis dentro del océano? Son las olas más grandes que existen. Se encuentran aproximadamente 3 millas bajo la superficie y pueden llegar hasta una altura de, escuchen bien, 250 metros. Obviamente en la superficie nunca hemos visto algo así. ¿Cuál es el objetivo de estos tsunamis subterráneos? Es mantener el intercambio de las columnas de agua, de partículas y de temperatura. El ámbar gris. En el año 2021, en Tailandia, una mujer encontró una enorme piedra de una consistencia un poco gomosa, cerosa y putrefacta. Era nada menos que un ámbar gris. Es una secreción producida por los cachalotes. Es como una sustancia muy costosa y para el mundo en general es como un vómito de ballena. Pero se ocupa en la industria de los perfumes. Para que se hagan una idea, 1 kilo de eso vale miles de dólares. Y esta mujer encontró uno de los más grandes, evaluado aproximadamente en $250.000. Olas gigantes. Las olas gigantes, o conocidas como olas monstruos, siempre eran un mito. Pero en 1995 se notificó una de las olas más grandes registradas en la historia. En Irlanda, en el faro de Fast de Irlanda, llegó a medir aproximadamente 40 metros de altura. Ahí estamos hablando de un edificio como con 12, 13 pisos, por lo que ahí se decretó que sí existían las olas monstruos. Como dato interesante, hay un brasileño que tiene el récord
actual por el libro Guinness tras surfear una ola de 24,38 metros en Nazaret, en el año 2017 en noviembre. No me imagino lo que tiene que haber sido eso. Erupciones volcánicas. De la misma forma que vimos que existían los tsunamis, tanto en la Tierra como los tsunamis en el océano, las erupciones volcánicas también existen en el océano, pero son en tan gran profundidad que realmente no alcanza a afectar la vida, porque son en niveles donde la presión es tan alta que ya ningún ser vivo existe. La bola púrpura del océano. En el 2016, científicos del buque Nautilus lograron estudiar a 48 kilómetros aprox de la costa suroeste de California. Buscaban nuevos hábitats, nuevas especies, pero encontraron algo que nunca se iban a imaginar. Uno de los robots descendió y los operadores se asombraron al descubrir que una pequeña bola púrpura brillaba en la oscuridad, bajo en unas rocas. Cuando la lograron traer a bordo, esta bola se dividió en dos mitades, aproximadamente de 2 pulgadas cada una. Los científicos creen que puede ser una babosa de mar o algún tipo de esponja, pero continuaron sus estudios. Han pasado ya 6 años y aún no hay respuesta. El polo de inaccesibilidad o el punto de Nemo. Es un punto en el océano que se encuentra lejano a la tierra firme. Está en la parte sur del Océano Pacífico y el pedazo de tierra más cercano queda a 2.688 kilómetros de distancia. Las agencias espaciales de Rusia, Japón lo usan como un cementerio espacial. Y para que se hagan una idea, hay más de un centenar de cosas espaciales ahí junto a otros fragmentos de satélite. El lago de Vostok. El lago de Vostok está ubicado en la superficie de la Antártida, pero no está congelado y puede tener microorganismos como bacterias que se sabe poco. Se cree que hace 15 millones de años estaba cubierto de hielo, por lo que el agua que contiene es muy antigua y por ende su ecosistema también. Incluso piensan que podrían vivir animales prehistóricos en él. Y otros piensan que pueden haber virus o bacterias con propiedades que nunca hemos visto y que si llegaran a salir a la superficie pueden causar pandemias que ni siquiera lograríamos dimensionar. El pozo de la desesperación. En las profundidades existen lagos submarinos o denominados lagos salmuera. Es un lago en las profundidades con bordes diferentes al resto. Tiene también una superficie diferente de salmuera, que es más, como la salmuera es más densa y es más pesada, se acumula en el fondo, generando un lago terrestre. Y estas pequeñas olas de salmuera van chocando con esta costa virtual de sales minerales en el océano y se forma un muro de minerales que rodean al lago. Lo extraño es que en algunos lagos puede haber sulfuro de hidrógeno, metano, que mata peces y criaturas que pueden entrar en contacto con ese lago. Es por eso que algunos científicos lo llaman como el pozo de la desesperación. En este video ya hemos visto diferentes fenómenos extraños que ocurren en el océano. Pero ¿qué pasa si les digo que aparte de eso, además podemos encontrar unas criaturas que ni siquiera imaginamos? Quédense acá para que vean los siguientes misterios que pueden vivir en las profundidades. Un cráneo de dragón. En una mañana amaneció un cráneo de un dragón en el condado del sudeste de Inglaterra en el año 2013, que medía 13 metros de largo y 3 metros de altura. Cuando se acercaron, lamentablemente se dieron cuenta que era una escultura. Y después averiguando, supieron de que era una campaña de marketing para promocionar la tercera serie de Game of Thrones, cuando una de las protagonistas descubrió los huevos de dragón de King's Landing. Lamento esta decepción, chicos, pero ahora sí les voy con las criaturas. Las medusas. Las medusas de por sí ya son extrañas. Sus cuerpos son de agua, no tienen ojo, no tienen cerebro ni corazón y existen hace más de 600 años. Y matan al azar lo que tocan con sus tentáculos. Pero existe una medusa que se llama medusa melena de león. Es la medusa más grande vista. Tiene un cuerpo de 2,5 metros y unos tentáculos que pueden llegar, escuchen bien, a 30 metros, pesando 250 kilos. Obviamente una picadura de esa puede ser absolutamente letal. La medusa melena de león vive en Australia y las corrientes del Atlántico Norte hacen que salga a la superficie. Pez balón. ¿Recuerdan esa película de Nemo cuando aparece ese pescado gigante en las profundidades con ojos luminosos, una ampolleta en la cabeza y unos dientes todos chuecos hacia afuera? Ese pez estamos hablando. En el año 2021 apareció en las playas de Newport Beach, en California, y estos peces realmente viven a más de 900 metros de profundidad. Son raramente vistos en la superficie. Cuando llega a la superficie generalmente están o enfermos, muertos, en mal estado, golpeados, pero el que se encontró esta vez estaba intacto. No se sabe cuál es la causa porque apareció en esa playa. Algunos científicos dicen que fue netamente un cambio de corrientes internos del océano. Sonidos de las profundidades del mar. Gracias a todos los estudios científicos se lograron registrar
dos impresionantes sonidos que son inexplicables en ese momento. Uno fue en el año 97, denominado The Bloop, y el otro en el año 99, denominado La Julia. Se piensa de que estos sonidos vienen por criaturas gigantes que no conocemos, pero tratando de llevarlo a la parte de ciencia cierta, creen que puede haber sido o una ballena cerca del micrófono o de algún iceberg quizás que estaba raspando el fondo. Yo no sé, realmente los busqué, los escuché y no me dio ganas de volver a meterme al agua. El clásico monstruo del océano, el Kraken. El Kraken es un monstruo de mitología escandinava, es un calamar gigante que podía hundir barcos con sus tentáculos. No hay evidencias que realmente existió, aunque antiguos navegantes refieren que lo vieron. En el año 1887 se dice que se encontró un calamar gigante que era hembra en Nueva Zelanda que medía 18 metros. Como dato, sus ojos medían 25 centímetros de diámetro, siendo el animal con los ojos más grandes del mundo. Fonófono gigante. El sifonófono gigante medía 46 metros. Fue descubierto el año 2020 en una expedición científica a las profundidades del océano cerca de Australia. Parece un cable luminoso que está tendido en forma curiosa y doblada en el mar, pero es un ser vivo. Un sifonófono es una colonia flotante de pequeños seres translúcidos que se extienden por varias longitudes. Hay casi 180 tipos de sifonófonos diferentes, pero son más pequeños que este encontrado en las costas de Australia. Serpiente gigante del océano. Esta criatura ha sido vista 2 veces de lo que está registrado en la historia. Una por una tripulación británica en el año 1826, que lo vieron por 20 minutos a esta serpiente con cabeza de dragón cerca de su barco. Y luego, en 1848, fue vista por segunda vez por un barco estadounidense, que incluso la tripulación decía de que pararon a la criatura y lo intentaron seguir sin éxito. Los científicos creen que puede haber sido hoy en día una ballena. No sé, ¿qué creen ustedes? Pinna microsóstoma. Se trata del animal más terrorífico del océano. Es como conocido el pez cabeza transparente o pez duende. Tiene cabeza transparente y vive a los 600-800 metros de profundidad. Tiene 2 orificios sobre la boca que son su conducto olfativo. Y los ojos son las 2 esferas verdes al interior del cráneo también transparentes. Tiene ojos tubulares sensibles a la luz, lo que le permite enfocar mejor a sus presas hacia adelante. Pero para ver diferentes direcciones necesita que el cráneo sea transparente, lo que le da una gran característica. Ambos ojos los puede rotar al interior del cráneo y le permite observar lo que sucede por encima y alrededor de él. ¿Cuál es el animal más grande del océano? La ballena azul es el animal más grande que ha existido en la Tierra. Puede llegar a medir 130 metros de largo y 180 toneladas de peso. Miren este dato, la lengua de una ballena azul puede pesar lo mismo que un elefante adulto. Recuerden que la ballena no es un pez, es un mamífero. Y el pez más grande del mundo se llama tiburón ballena, que puede medir hasta los 12 metros de largo y pesar más de 20 toneladas. Podemos continuar con las criaturas del océano sin mencionar al megalodón. El megalodón es un tiburón gigante que dominaba el océano hace más de 23 a 2 millones de años atrás. Era un monstruo con hileras de dientes de 17 centímetros cada diente y medía 25 metros aproximadamente. Para que se hagan una idea, en la actualidad el tiburón blanco mide 5 metros. Era uno de los depredadores más letales de la prehistoria y la mayoría dice que existió. Otros dicen que incluso aún puede estar en las fosas marianas. En 2016 una científica cree que lo vio a una profundidad de 2500 metros con una cámara submarina. Al hacer la relación entre lo que pasó por el lado de la cámara, se cree que medía 18 metros de largo. Ahora que conocen la historia del megalodón, les puedo contar la historia del tiburón caníbal. El año 2003, científicos le pusieron un dispositivo a un tiburón blanco que medía 3 metros para estudiar los cambios de temperatura en las profundidades. Meses después, el dispositivo apareció en la costa. Al parecer, por lo que se vio en la proyección del dispositivo, este tiburón solo avanzó 574 metros y algo lo atacó y se lo comió. La pregunta es, ¿qué se podría haber comido un tiburón blanco de 3 metros? Según algunos científicos, creen que puede haber sido otro tiburón blanco o incluso un tiburón más grande en estos momentos, llamado tiburón caníbal. Solacina tulu. En el año 2019 se encontró un fósil de una criatura extraña que fue encontrado en el Reino Unido. Se cree que tiene 430 millones de años de antigüedad y que tenía 45 tentáculos. Se le compara o se cree que de ahí era el tulú, una criatura mitológica del tamaño de una montaña que habitaba en las profundidades del océano. Pero este fósil realmente no era más grande que una araña.
De todas maneras, los científicos lo nombraron Solocina tulu. Y acá viene una de las criaturas que en lo personal me da más miedo, el ningen. Es una criatura que fue vista en el año 1940 por pescadores, que quedaron sorprendidos por su tamaño y por su forma humanoide de esta bestia. Se dice que medía entre 18 a 27 metros de largo. Y es como un gigante de ballena con una piel suave, pálida, con cabeza, torso de humano y unos apéndices como si fueran de figura humana. Ya hemos visto diferentes fenómenos del océano y diferentes criaturas también extrañas que existen en las profundidades. ¿Qué pasa si te digo que hay muchas ciudades perdidas? Que hay unos puntos que se llaman vórtices, donde los aviones, las barcazas que pasan por ahí desaparecen. O que incluso en una costa de una playa aparecieron cientos de cabezas de forma inexplicable en un amanecer. Quédate para seguir viendo las próximas curiosidades del océano. Eran tierras al oeste de las columnas de Hércules, en el océano Atlántico, en algún punto hacia el exterior del estrecho de Gibraltar. Se dice que esta ciudad tenía un gran poder militar, social, de construcción y económico. Dominó el norte de África y la Europa occidental, que incluso Atenas tuvo que detenerla para que no siguiera dominando. Pero de repente una catástrofe hundió esta ciudad y todo lo que tenía. Fue borrada completamente del mapa. En la Edad Media, esto se hablaba como un mito, pero en el siglo XIX, con el romanticismo, con las imágenes, con las obras de arte, se cree que puede haber existido. Realmente aún no hay pruebas. Los misteriosos monolitos metálicos. En el año 2021, en una playa de Girona, en España, apareció una barra metálica de origen desconocido. Para la mayoría de la gente, lo tomaba como un monolito metálico de 2 metros de altura que en verdad no tenía nada más. Pero desde el 2020 han aparecido varios por el mundo, en Rusia, en un desierto de Estados Unidos. Y lo extraño es que desaparecen de la misma forma como llegaron. Nadie sabe cómo. Algunos piensan, o la teoría dice, que son objetos de otro planeta. Atlántida japonesa. La ciudad sumergida de Yorogumi es un complejo descubierto al sur de las costas de Japón. Fue descubierto por un monitor y ha dado diferentes teorías hasta el día de hoy. Se cree que se hundió en el mar hace unos 10.000 años. Estamos hablando que es más antiguo que las pirámides de Egipto, perteneciendo a la época de la prehistoria o en la época glaciana. Estamos hablando aproximadamente 8.000 años antes de Cristo. Científicos dicen que la prehistoria en humanos estaban en cuevas, por lo que era imposible que existieran edificaciones como esta, ya que esta ciudad tiene muros de piedra, tiene arcos, calles talladas. Había una civilización ahí. Tiene forma piramidal de 20 metros de ancho y 50 metros de alto. Algunos la llaman la Atlántida de Japón y sigue siendo un gran misterio. Ya hemos hablado de lo extraño que es que aparezcan en una madrugada en una playa los monolitos metálicos de 2 metros, o que aparezca este pez balón o un tronco de árbol gigante. Pero ¿qué harías si de repente vieras un Lego de 2 metros de altura? El Lego de 2 metros en Florida. En el año 2011, en una playa de Florida, Estados Unidos, una figura de Lego de 50 kilos de peso y de 2 metros de altura apareció en la playa. En su espalda decía Leonard y el número 8. No se conoce su artista, pero la verdad es que no es la primera playa que ocurre. Lo ha hecho en otras playas. Este Lego tiene un valor cercano a $4.000 por ser exhibido en museos. Anomalías del mar Báltico. Esta anomalía es una formación como de un champiñón achatado de 60 metros de diámetro en el fondo del mar Báltico. Fue descubierto en 2011 por un escaneo barrio lateral a 91 metros de profundidad. Acá le dejo las imágenes, pero realmente no se sabe si es una nave espacial, una formación natural, aunque por su forma es bien extraño, o quizás alguna tecnología de guerra secreta. Con cartas de amor. En la playa de Atlantic, en Nueva Jersey, Estados Unidos, un niño de 14 años encontró una caja que contenía 57 cartas de amor, que correspondían entre el año 1942 y 1948. Estamos hablando en la época de la Segunda Guerra Mundial. Fueron escritas por Dorothy Fallon y eran para Lynn Farnham, un soldado estadounidense que estaba en la Segunda Guerra Mundial. El niño logró hacerles llegar a las familias originales estas cartas. Las Islas Fantasmas. La isla Bermeja ha sido mostrada en varios mapas desde el siglo XVI, pero en el 2009, cuando la fueron a buscar varios investigadores, había desaparecido completamente. Ha ocurrido varias veces a lo largo de los años, pero estas islas se hundieron, se destruyeron, o quizás creció la cantidad del mar y las tapó. El camino a la Atlántida. Este camino se llama Bimini. Se trata de un posible camino a la Atlántida que se encuentra a 10.000 metros de profundidad de la isla de Bimini, a 80 kilómetros del este de Miami. Fue descubierto por un buceador el año 1969 y existen diferentes teorías de su existencia. Algunos piensan que son deformaciones naturales, otros creen que es un camino a la Atlántida o que es una construcción por seres de otro planeta. Pero de que existe, existe. El puente de Dantal.
El puente de Antal, o puente de Rama, o el puente misterioso, es una curiosa cadena de arenas y rocas con líneas curvilíneas que recorren entre Sri Lanka y la India. Mide 24 kilómetros. Hoy con las fotos por satélite se confirmó su existencia y es un cordón curvilíneo submarino que une ambas orillas. A lo largo de la historia, su construcción ha sido un misterio. Bomba nuclear Mark IV. En 1950, un bombardeo de la Fuerza Aérea Canadiense con una bomba nuclear a bordo salía de su base en Alaska, con destino a San Francisco. Hora más tarde, 3 de los 6 motores del avión se incendiaron, dejando a la tripulación sin otra alternativa que abandonar la nave. Los restos del avión fueron encontrados, pero no hubo rastros de la bomba que el gobierno negó que fuera nuclear. Pero en 2013, un buzo encontró los restos de un supuesto ovni, pero el gobierno canadiense dijo que probablemente era la bomba sin explotar del año 50. No se supo más de ese caso. Los vórtices viles. En 1940, el biólogo escocés Ivan Sanderson dijo que hay 12 vórtices viles. Son áreas en las que abundan los misterios de desapariciones. Uno de ellos es el Triángulo de las Bermudas y el otro es el Mar del Diablo cerca de Japón. Lo curioso es que hay una línea marcada entre cada lugar. También marca un patrón geométrico similar a un pentagrama. Hay 5 que están en la misma latitud al sur del Ecuador y hay 5 en la misma latitud al norte. Sanderson, junto a otros cazadores paranormales, dicen que hay eventos reales con los patrones relacionados y aseguran que los vórtices son causados por aberraciones en los campos electromagnéticos de la Tierra. De todas formas, aún esto es un misterio. Triángulo de las Bermudas. El Triángulo de las Bermudas es un sector triangular en el Océano Atlántico que está entre Miami, Islas de las Bermudas y Puerto Rico. Y es uno de los lugares más conocidos y misteriosos, conocido por los sucesos extraordinarios a lo largo del tiempo. Se han perdido barcos, aviones, gente. Los primeros antecedentes fueron en el año 1918 con una embarcación con 300 personas que desapareció por completo. Quizás fue por el mal clima, no hay mayores detalles. Pero luego en el año 1945 se perdió un avión militar con 27 hombres que desapareció por completo. Las últimas conexiones con estos militares decían de que no sabían dónde estaban, que habían perdido el rumbo, que estaban perdidos. Ha pasado casi un siglo y todavía no hay ninguna respuesta. El barco fantasma Mary Celeste. Este sigue siendo un gran misterio. Es una embarcación comercial que zarpó el 7 de noviembre en 1872 desde Nueva York con barriles de alcohol hacia Génova, Italia. Pero un mes después se encontró flotando a la deriva en el estrecho de Gibraltar. Cuando descubren, su tripulación y su capitán Benjamin Briggs habían desaparecido. No habían signos de ataque, estaba toda la mercancía, pero solo el bote salvavidas estaba desaparecido. Tampoco habían pruebas de escapes químicos por el alcohol que fueron la causa del abandono del barco. Nunca más se supo de ellos. El Mar del Diablo. En la región del Pacífico, alrededor de la isla Naka, a 100 kilómetros del sur de Tokio, es conocido como el Triángulo del Dragón o el Triángulo del Diablo. Según las antiguas leyendas, es un mar donde el tiempo se encuentra detenido. Es uno de los 12 vórtices del mundo. Recuerden que los vórtices son los lugares donde ocurren desapariciones inexplicables. Se dice que los aviones caen del cielo como pájaros y hay además grandes depósitos de metano, lo que causan explosiones de gas. También es donde Estados Unidos perdió a más de 20 submarinos durante la Segunda Guerra Mundial y los barcos que eran 2 veces más grandes que el Titanic aún así se perdieron. Amelia Earhart. Amelia era una aviadora de Estados Unidos que quería dar vuelta al mundo en el año 1937, pero horas después de despegar, su avión desapareció y nunca más se supo de ella ni de su copiloto, y vivieron como náufragos hasta que murieron. Después de 80 años se supo que aterrizaron de urgencia en la isla Kumaroro y vivieron como náufragos hasta que murieron. Esto se sustenta ya que encontraron restos humanos en la isla que coinciden con la fisonomía de la planeadora, además de accesorios similares a los que ella llevaba el día del despegue. Fantasma CAS-2. CAS-2 salió el 2007 de Australia, tripulado por 3 marineros. Días más tarde fue encontrado a la deriva, con el motor funcionando, un notebook prendido y la mesa puesta para cenar. No había ningún rastro en la tripulación. Muchas especulaciones, pero nada hasta el día de hoy se ha podido comprobar. Extraña desaparición de Isidoro Arias. Isidoro Arias era un navegante malagueño de 52 años que partió desde Málaga en el octubre del 2001 para dar vuelta al mundo. Pero en marzo de 2003 no respondió a las llamadas de su familia. Cuando rescatan su bote se dan cuenta de que Isidoro había desaparecido sin dejar rastro. En sus últimas comunicaciones decía ver extraños seres que subían a su embarcación. Se cree que quizás contrajo malaria y estaba en un estado avanzado. Es por eso la causa de sus alucinaciones. Si llegaste hasta esta parte del video, ante todo te doy las gracias. Dale un like si te gustó y sígueme, suscríbete al canal para que todas las semanas vayas recibiendo nuevos videos con datos curiosos, dudas y porqués.